Y va a ser un gusto recibir esta tarde a Danilo Urbanavicius, es comunicador social y licenciado en gestión cultural, diplomado en gestión de teatros públicos por la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE. Y lo invitamos por este libro, Ecosistema Cultural, Gonzalo Carámbula, edición a cargo precisamente de Danilo. Este ecosistema cultural son escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política. Bienvenido, Danilo, ¿cómo andás? Bien, un gusto recibirte en Alpampán. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo surge este libro? Que me gustaría también contarle a la gente para que recuerde que Gonzalo Carámbula fue uno de los primeros intelectuales en pensar la gestión cultural en nuestro continente, militante cultural y político dotado de una gran sensibilidad. También fue una figura indispensable para el desarrollo de la cultura en Uruguay y para el impulso de la cooperación cultural regional, porque me parecía importante contarle a la gente primero quién era Gonzalo Carámbula y cómo fue tu contacto con él. Bueno, la historia resumida del libro es que la editorial argentina RGC, unos días antes de que se declarara la pandemia en el Uruguay, en el mundo, pero en el Uruguay sobre todo, tengo una reunión con ellos y me proponen hacer un libro sobre escritos de Gonzalo Carámbula. Ese vendría a ser el final de la historia, pero la historia comienza cuando yo era estudiante de la licenciatura en gestión cultural y dos compañeras me hicieron dos preguntas con muy poco tiempo de diferencia. La primera me preguntó si yo tenía algo para leer sobre Gonzalo Carámbula, porque siempre en las clases se lo mencionaba como una referencia, y ahí yo hice junto con mi compañera de biblioteca de la Facultad de la Cultura, le pedí un primer listado de los textos que hubiera en la facultad, simplemente para reenviárselo a esta compañera, y ahí yo guardo esa lista en la computadora, le pongo una carpetita que dice textos de Gonzalo Carámbula, textos de Gonzalo, se llamaba así. Y con el tiempo otra compañera me preguntó si realmente Gonzalo Carámbula había sido tan importante como ella escuchaba continuamente en la facultad y en otros ámbitos. Y yo dije, acá hay un problema porque las nuevas generaciones y quienes no conocieron a Gonzalo no saben de la importancia que tuvo. Y bueno, en esta reunión, hablando con Emiliano Fuentes, me preguntaba quién era el político en la actualidad de la cultura que estuviera trabajando en temas culturales. Y mi respuesta fue que, más allá de que hay algunas iniciativas y algunos intentos en el Parlamento, no hay una figura como la que sí representó Gonzalo. Y me dijo, sí, claro, Gonzalo Carámbula, esto, lo otro, conocía muy bien. Estamos hablando de un argentino que tiene mi edad, más o menos unos 40 años, y ahí me llamó poderosamente la atención, no porque no supiera la dimensión de Gonzalo, sino por la trascendencia. Por la trascendencia que tenía, y ahí empieza el camino de investigación y recopilación de no solo de textos, sino de entrevistas y pasajes en el Parlamento que tuvo Gonzalo en su periodo parlamentario del 85 al 95, donde fue que de alguna manera inició formalmente su trayectoria y su camino vinculado a las políticas culturales que ya vienen, si se quiere, de la revista La Plaza, ¿no? Donde él ya escribía junto con su padre Felisberto y su hermano Marcos. De hecho, la historia cuenta que la censura de la revista La Plaza se da en el número 24, donde la tapa era una tapa roja con unas flores y decía "Viva la cultura", y se convocaba a una asamblea nacional de la cultura. Estamos hablando en el año 1979, por ahí, que es 81, empezó en el 79 hasta el 81. En el año 1981 él ya estaba con los temas relacionados a la cultura y la política cultural. Recordemos que Gonzalo Carámbula había nacido en 1952 y falleció en el año 2015. Era abogado con posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de la República. Fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo con el Frente Amplio, coordinador del programa Agenda Metropolitana y también fue director de Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República cuando el presidente era Tabaré Vázquez primero y José Mujica después. Estuvo sí. En ambas administraciones. Y en este ecosistema,
¿Por qué elegiste este nombre, no? Ecosistema cultural. Esa en realidad es una metáfora por la cual, si se quiere, se le reconoce a Gonzalo que él tenía la perspectiva y hacía la metáfora de ver a la cultura como un ecosistema, ¿no? Como algo complejo, como algo dinámico, donde de alguna manera conviven distintas especies y donde dentro de ese ecosistema hay que cuidarlas a todas, no por igual, sino que hay algunas que él decía que hay plantas que por sí son bonitas, pero tampoco significa que le hagan tan bien, ¿sí? al ecosistema cultural. Hay otras que necesitan más agua, hay otras que necesitan más luz, hay otras que necesitan más oxígeno, y en ese equilibrio, ¿sí? de que él hablaba, buscar ese equilibrio dentro de ese ecosistema, hacía el paralelismo con la cultura, si se quiere, pero con la institucionalidad cultural. Decía cómo el Estado de alguna manera tiene que velar por dos cosas. La primera, por el derecho que tienen todos los ciudadanos al acceso a la cultura. Y la segunda, tiene que velar porque todos esos componentes del ecosistema sean atendidos, en mayor o menor medida sean atendidos. Tenés acá uno de los subtítulos, es la importancia de la articulación de lo público y lo privado en la gestión cultural. Sí, esa es otra de las... Y perdón que voy un poquito para atrás porque es significativo no solo el nombre, sino la tapa. Sí, que la tapa tiene la foto de un ecosistema que es un ecosistema, es el ecosistema de los Bañados de Carrasco, que es una foto que el propio Gonzalo sacó, sí, en su momento, y que él utilizaba en sus clases para hablar justamente sobre la metáfora del ecosistema cultural. Ahí fue donde la primera vez que vi esa foto fue en sus clases en el año 2011, cuando yo tomé clases con él. Voy ahí, pero eso que tú decías del vínculo entre lo público y lo privado es una de las cuestiones que Gonzalo no solo le prestó mayor atención, sino que también fomentó, ¿no? Desde lo público la alianza con los privados. Y no significa, él decía que no significa que tener convenios o trabajar junto con lo privado, por ejemplo, sea privatizar la cultura, ¿no? Sino que muchas veces los privados de alguna manera colaboran para que las políticas públicas puedan llevarse adelante. También son una forma de validar las distintas políticas a través. O sea, hoy tenemos, por ejemplo, la ley del Fondo de Incentivo Cultural. Eso es un vínculo entre lo público y lo privado, en donde lo privado aporta, pero el Estado también es que de alguna manera resigna, ¿no? Impuestos para que el privado pueda invertir en cultura. También hablas de Estado y cultura, que es muy importante, sí, que es muy diferente a pensarlo desde gobierno cultura. Claro, es que la política cultural, sí, debe ser una política de Estado la también. La importancia de pensar las políticas desde Estado y no desde los gobiernos, que era una de las mayores preocupaciones también de Gonzalo en cuanto a la institucionalidad cultural, sí, que tiene en el Uruguay, y la importancia que sería tener una institucionalidad acorde a la gestión de la cultura, por ejemplo, a través de la creación de un ministerio específico de cultura, separarlo de educación y generar un ministerio de cultura. Estamos en un momento donde en el Uruguay, pero también en el mundo, los creadores están peleando por sus derechos, y estoy pensando en la industria en Hollywood, donde actores, guionistas están peleando por sus derechos para que no sean avasallados por las grandes corporaciones, por las plataformas que no quieren pagar lo que corresponde al artista, al realizador, al guionista. Y bueno, y está pasando también hoy, cuando los artistas salen a decir que el Estado, y eso está contenido en la rendición de cuentas, tiene que defender la obra de los artistas contra las plataformas que quieren usar los materiales, repetir esos materiales y no pagar por ellos. Sí, ahí hay dos cosas. La primera es, como se dice habitualmente, la pandemia arrojó luz a cosas que estaban de alguna manera ocultas, y una que tiene que ver con la precariedad muchas veces del sector cultural, artístico-cultural, a nivel nacional y a nivel internacional, donde las grandes compañías o las grandes empresas, basta ver con cómo aumentó el consumo de plataformas de la música o plataformas audiovisuales en la pandemia para darse cuenta de esto que estamos diciendo. Pero eso es una parte importante de la cultura, ¿sí? La parte artístico-cultural. Pero también hay una parte
en la dimensión cultural que tiene que ver con la propia ciudadanía como forjadora, ¿sí?, de sus propios derechos culturales, que es una de las cosas que también habla Gonzalo en el libro y que él militaba, por eso decir, que todos los ciudadanos, así como tenemos derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, también somos personas que tenemos derecho al acceso a la cultura. Y no solo el Estado tiene que brindar asegurar ese acceso, sino que las propias personas somos forjadores, ¿sí?, de esos derechos culturales, y de alguna manera ser generadores de nuestra propia cultura o de nuestras propias culturas. Y ahí él de alguna manera lo relacionaba con el concepto de descentralización cultural y la diferencia entre descentralización cultural y desconcentración cultural. Es decir, descentralizar no es lo mismo que desconcentrar, es decir, llevar la filarmónica o llevar la Comedia Nacional o llevar a tal cosa a los barrios no significa que la cultura sea descentralizada, sino que es desconcentrada. Tampoco estoy diciendo que no se tenga que hacer. Bienvenido sea que se haga, pero no alcanza. Pero no alcanza, es decir, la descentralización implica de alguna manera involucramiento ciudadano en la propia generación de su cultura y de sus culturas, en donde todos los territorios son distintos, además. Vos acá tenés uno de los títulos que dice: aún se está lejos de tener la necesaria masa crítica para generar conciencia y apropiación social en torno al derecho de la cultura. Un poco esto que estabas mencionando. Yo digo que no tenemos una cultura del derecho a la cultura. Claro, yo creo que en gran parte en ese momento cuando escribía ese artículo también Gonzalo se refería en parte a la profesionalización en el ámbito de la cultura, ¿no? Me refiero a la profesionalización en gestión cultural, ¿sí? Pero también en esa concepción de ver a la cultura solo como algo estrictamente artístico-cultural y ver a la cultura como una agenda de actividades que se replican y no como la cultura en el sentido de cómo elegimos vivir en sociedad, porque en definitiva la cultura es eso también, ¿no? Cómo nosotros elegimos vivir en sociedad. Es interesante también los aspectos económicos y cómo la cultura es absolutamente un motor en la economía. Sí, eso también fue pionero Gonzalo. Hay una frase que es muy conocida en el ecosistema cultural, que es la cultura da trabajo, ¿sí? Que es el título a un trabajo de investigación, que es el primero que se hizo en Uruguay en el año 1995, que lo llevó adelante Luis Stolovich, pero el economista Luis Stolovich, pero fue a pedido de Gonzalo Carámbula, siendo director de Cultura, en donde es el primer estudio que muestra cuál es el impacto económico que tiene la cultura en el Producto Bruto Interno del Uruguay, ¿sí? Después de esa investigación se hizo otra, que fue la segunda edición, que fue La Cultura es Capital, ¿sí? Hasta que en el año 2009 y en el año 2014 se hacen dos mediciones de lo que se llama la cuenta satélite de la cultura, que justamente es eso, cuál es el impacto que tienen los sectores de la cultura en el Producto Bruto Interno, que en nuestro país es alrededor del 1%. Pero hay en otros países, por ejemplo en Argentina, la última medición que creo fue el 2020, está en el 2,4% del Producto Bruto Interno, y en Brasil es el 3,4%, por encima, por ejemplo, de la industria automotriz. Es decir, la cultura en nuestro país, con ese 1%, está por encima de algunas de otras áreas de la economía productiva del país. Es decir, no es un dato menor, pero es una falencia que tenemos igualmente, porque fíjate que estamos hablando del año 2009 y el año 2014, y no es algo que se haga sistemáticamente, justamente como hablamos al principio, como parte de una política cultural, es decir, la medición y los indicadores culturales, sino que son a impulsos de distintas personas o distintos gobiernos. Gonzalo Carámbula, Ecosistema Cultural, edición a cargo de Danilo Urbanavicius. ¿Dónde se consigue ese libro? Ese libro se consigue en el circuito comercial porque lo distribuye Guzzi. Y déjame comentarte algo, Ana María, que es importante, que el 4 de septiembre, ¿sí?, a las 19 horas... El lunes 4 de septiembre, 19 horas, en el anexo del Palacio Legislativo, la Sala Acuña Figueroa, van a pasar varias cosas. Primero va a haber una presentación del libro, ¿sí?, que va a estar a cargo de Gerardo Grieco,
de Lilian Quechichian y de Alejandro Blut, quien fuera integrante del primer Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo en el año 1985 junto con Tommy Lowy. Ahí vamos a hacer una presentación del libro y también va a ser una instancia de homenajear a Gonzalo Carámbula, no solo con el libro, sino que el libro termina siendo un vehículo para el homenaje, sino porque el 4 de septiembre va a pasar a ser, por ley, el Día Nacional de la Gestión Cultural, ¿sí? El 4 de septiembre porque es la fecha de nacimiento de Gonzalo. Desde el año pasado ya había un proyecto de ley impulsado por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones para que ese día fuera el Día Nacional de la Gestión Cultural. Finalmente tiene media sanción del Senado, falta la media sanción de diputados. No se va a llegar a votar antes del 4 de septiembre por cuestiones, por tiempo legislativo, pero ya está acordado de que el 4 de septiembre va a pasar a ser el Día Nacional de la Gestión Cultural, justamente en homenaje a esta gran persona que es, yo me gusta decir que no fue, que es Gonzalo Carámbula. Danilo, un gusto recibirte en Alpampán y bueno, y a todos decirles que ya está en las librerías Gonzalo Carámbula, Ecosistema Cultural. Muy linda la tapa, ¿eh? Sí, es muy linda y muy simbólica. Ha pasado que las personas que han tenido la posibilidad de estar en una clase, una charla con Gonzalo, cuando ven la tapa dicen, ese es el ecosistema de Gonzalo. Por eso a mí me gusta también decir que es el libro de Gonzalo Carámbula. Más allá del trabajo realizado, es el libro de Gonzalo Carámbula. Gracias, Danilo. Un gusto recibirte. Igualmente, gracias a vos. Estamos en Alpampán.